Hola, ¿qué tal? Estamos en los estudios de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica de Valparaíso y hoy es un día muy especial porque comenzamos con nuestro primer programa de La Lupa Periodística. Este es un espacio para el análisis en profundidad y la investigación sobre los temas que han estado en el tapete este último tiempo. Yo soy Matías Rojas. Mi nombre es Pilar Higuera. Y aquí comienza La Lupa Periodística. En Chile existen muchos temas que han causado molestia en la ciudadanía, que han sido puestos en el tapete para ser discutidos por nuestros políticos, los políticos que están en el Congreso, que están en la moneda. Y uno de esos temas fue el tema de los transgénicos y esta empresa que pone la cara por los transgénicos, Monsanto, que ha sido criticada en todas partes del mundo. Monsanto participó, por ejemplo, produciendo el agente naranja que fue utilizado en la guerra de Vietnam y ha producido también otros químicos que han sido dañinos para la salud humana. En el caso de la producción de las semillas transgénicas en Chile, Monsanto lleva mucho tiempo por acá. Pero, ¿qué pasó luego de que la ley de obtentores vegetales fuera sacada del Congreso? Se terminó en la discusión respecto a las semillas transgénicas, a la privatización de las semillas. Eso es lo que vamos a ver en nuestra primera nota de La Lupa Periodística. Los movimientos sociales que se oponían a la ley de obtentores vegetales, más conocida como Ley Monsanto, han tenido un descanso luego de que la presidenta Michelle Bachelet sacara dicho proyecto de su agenda legislativa. No más a los transgénicos en Chile. Por supuesto. Pero la multinacional de agroquímicos Monsanto lleva años en nuestro país. En 2009 recibió fondos del Estado para realizar experimentos con semillas transgénicas en varias regiones y hasta la fecha continúa con la producción e investigación de estas especies genéticamente modificadas en universidades e instalaciones de la empresa. Acá los chicos del Duoc que están estudiando agronomía lo llevan a hacer estudio de campo a Monsanto en Quillota. Y un tema que nosotros hemos denunciado, porque Monsanto no es una empresa cualquiera, Monsanto es una empresa que tiene un prontuario delictivo, que es una empresa ecocida, que es una empresa genocida. ¿Cuál es su reacción ante el retiro de este proyecto de ley? Bueno, en realidad nosotros pensamos hoy que el retiro es una buena noticia, porque es evidente que había una serie de desinformación y de inquietud en la ciudadanía que no iba a permitir que esta ley pudiera seguir avanzando como debió haber sido. Al mismo tiempo, nos gustaría también contar que esto no afecta en nada la operación de Monsanto en Chile. UPOP 91 es un tratado que fue ratificado por ambas cámaras en el año 2011 y que necesitaba de la ley Monsanto para entrar en completa actividad. El proyecto da un cheque en blanco a las compañías semilleras para patentar nuevas especies que no habían sido comercializadas en el pasado, lo cual generó un evidente rechazo en la ciudadanía y en la pequeña agricultura. Por esta y otras razones, el vocero del movimiento Yo no quiero transgénicos en la quinta región, Joel González, encaró en 2013 a la entonces candidata Michelle Bachelet y le instó a definir su postura sobre el polémico libelo. El proyecto de ley de obtentores vegetales, llamado Ley Monsanto, tiene la firma de la expresidenta Bachelet. Ella lo envió. Una vez que le dije eso, se me vino mucha gente encima, me insultaron, me pegaron manotones, empujones. Usted la envió como presidenta. Bachelet en su gobierno financió con dinero estatales plantaciones de transgénicos en el Valle de Azapa, ¿ya? Cuando ella era ministra de Salud durante el gobierno de Ricardo Lagos, se firmó un decreto que obligaba el rotulado, el etiquetado de alimentos transgénicos que tuvieran un 1% de trazabilidad. Ella aceptó la presión y el lobby de las empresas transnacionales y las empresas agroalimentarias, tanto así que ese decreto jamás fue publicado en el Diario Oficial, por lo tanto jamás se transformó en ley de la República. Y hoy día ningún consumidor tiene posibilidad de elegir si quiere o no consumir alimentos transgénicos porque en nuestro país no están etiquetados. El rotundo cambio de la postura de Bachelet genera satisfacción, pero también suspicacia. La doctora Rima Leibov, radicada en Chile desde hace algunos meses, sostiene que la ciudadanía no debe bajar los brazos. Teníamos 21 senadores diciendo, oh no, estamos en contra de la ley Monsanto. Así que dijimos, bueno, voten la ley. Y dijeron, votaremos después de las elecciones. Le dijimos, no, voten ahora. Lo que pasó es que la gente perdió interés. Pensaron, bueno, hicimos que los senadores tomaran postura, pero no la han votado. Entonces pasó lo que yo llamo fatiga del activista. Nuestro trabajo es tener que mandar no solo 2,5 millones de correos electrónicos, sino 7,5 millones o 10 millones para decir, no se atrevan.
¿Y saben qué? No se van a atrever. Así de poderosos somos como colectivo. Bueno, sin duda alguna es un tema que queda todavía por discutir y que no se ha terminado. Pero también hay problemas en otras partes de nuestro país y eso es lo que vamos a revisar ahora, ¿no? Bueno, dando el paso al tema regional, desde finales del año pasado, finales del año antepasado también, las regiones extremas de nuestro país han estado en tela de juicio y han sido las protagonistas de la noticia, reivindicando, saliendo a las calles por los temas de la descentralización, pidiendo más atención en las distintas aristas de la sociedad. Y es hoy día Aysén quien se levanta nuevamente y sale a las calles para discutir un tema que pone en tela de juicio y apela directamente al sistema judicial de nuestro país. Este es el reportaje de La Lupa Periodística sobre el nuevo denominado caso Aysén. El aparente homicidio de una mujer de Puerto Aysén vuelve a tener de luto a un pueblo caracterizado por la tardía respuesta de la justicia. María Adelina Vargas, de 32 años, desapareció en febrero del año 2013 y su cadáver solo fue encontrado meses después a orillas del río Aysén. Hasta ahora no hay pistas que puedan dar con el paradero de los responsables. La familia de Vargas ya contactó al prestigioso abogado de derechos humanos Cristian Cruz, el mismo jurista que hace más de 10 años participó en la defensa de las familias de las víctimas del denominado caso Aysén, que puso en el centro de la atención pública las muertes de más de 5 jóvenes supuestamente vinculadas al tráfico de drogas y al abuso de la policía en la región. Una banda criminal que utiliza jóvenes de la 11ª región en el tráfico de drogas estaría detrás de las misteriosas muertes de Puerto Aysén. Se trataría de personas influyentes en la zona y ex agentes de seguridad del régimen militar. Así se desprende de los testimonios recopilados por la organización no gubernamental Otra Aysén, la iglesia y las familias de las víctimas. Hay realidades muy particulares en la región, por ejemplo en Puerto Aysén, el estigma de que la gente desaparece y nunca más se sabe qué pasó con ellos, o por qué desapareció, o por qué murió, lleva 2 décadas instalado. Lo acaba de manifestar la tía de una muchacha que también le pasó lo mismo, y ella dice es una leyenda negra, así califica esta situación. Y yo voy a seguir hasta el final. Yo voy a seguir hasta el final y voy a tener que saber quién mató a Roberto. ¿Quién lo mató? Porque era amigo. Rosa Flores es la madre de Roberto Lagos, un ex conscripto del ejército que falleció en extrañas circunstancias a mediados del año 2000. De acuerdo a la declaración de un testigo que fue desestimado en la corte, Roberto era utilizado por militares para transportar grandes cantidades de cocaína desde navíos que llegaban cada mes a Puerto Chacabuco. Yo a este chico Lagos lo conocí debido a que él iba al puerto a menudo. En una oportunidad me recuerdo que fue en una camioneta del Ejército de Chile, donde se hacía acompañar por soldados conscriptos. 150 kilos de cocaína no quedan acá. O sea, estamos hablando, y Lagos también, ahora que recuerdo, también me lo hizo ver que esto era un corredor bioceánico. Pero tengo entendido todo lo que une Chacabuco, Puerto Aysén, Coyhaique, hasta Comodoro Rivadavia. Jorge Corona, el ex bodeguero que destapó esta historia, fue acusado por el delito de falso testimonio y hoy se encuentra cumpliendo condena en un penal de Santiago. En sus últimas palabras a la prensa, Corona aseguró que funcionarios de la Policía de Investigaciones lo habían obligado a retractarse de su versión. Que esa noche, cuando a mí yo pasé de testigo para ser imputado, se dijeron palabras que nunca se habían dicho, que solamente la ministra se los había dicho a ellos. Ellos estaban cansados de que la ministra los retara, estaban cansados de que la ministra, por mi culpa, los hiciera estar acá en la región y trataron de echarlo abajo de alguna u otra manera. Lo que yo vi, lo que yo escuché, nadie lo va a poder cambiar, señorita. La banda de narcotraficantes es eso, no es nada más que eso, una banda que toma un territorio, vende droga, hace sus cosas. Para que sea cartel, tiene que estar infiltrada la estructura de la sociedad. Tiene que tener protección judicial, tiene que tener protección policial, tiene que tener protección política. Lo que usted me está diciendo me suena un poquitito a eso. Indudable, hay signos que lo demuestran. Por ejemplo, ¿cómo se explica usted que en Coyhaique, una ciudad tan pequeña, ¿no es cierto? Pequeña, bueno, noble y pequeña ciudad, sucedan por 3 veces en menos de un año incendios de los tribunales?
La lupa periodística tuvo acceso a la investigación llevada en su momento por la presidenta de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, Alicia Araneda, y logró dar con otra declaración que coincide con el relato entregado por el llamado testigo clave del caso Lagos. En este documento judicial, un soldado que compartió con Roberto Lagos reconoce que éste le confidenció que un oficial del regimiento número 8 de Aysén y un civil cercano a círculos militares habían asesinado, por haber sido testigos de un contrabando de drogas, a los jóvenes Leandro Morales y Juan Carlos Machuca, adolescentes que también fueron encontrados muertos en el río Aysén a mediados de 1998. Leandro Morales desapareció el 25 de septiembre de 1998. 18 días más tarde apareció su cuerpo en el río Aysén. La justicia sobreseyó temporalmente el caso con la impresión que se trató de un suicidio. Sin embargo, su padre, Wilson Morales, suboficial de carabineros en la comisaría de Puerto Aysén, expresó en julio del 2000 sus dudas. Que el niño lo mataron antes y después lo tiraron al río. No está hinchado ni putrefacto para 18 días. Lo que me llamó la atención de que lo que arrojó la autopsia es que no tenía agua en los pulmones. Después de esta entrevista, el suboficial Morales fue sancionado con 6 días de arresto y más tarde trasladado a Valparaíso, perdiendo su asignación de zona. La lupa periodística recurrió a la ley de transparencia para pedir la investigación interna que la entonces titular de Defensa, Michelle Bachelet, encomendó al Ejército a fin de investigar la eventual participación de funcionarios militares en esta red de narcotráfico. El Ejército, sin embargo, se rehusó a entregar los documentos acogiéndose a la ley de inteligencia. En un posterior requerimiento, el Ejército negó que el compañero de Roberto Lagos haya implicado a militares en droga, manifestando que dicha declaración no existe. Todo el mundo al que le pregunte todavía aquí en Aysén saben que a los chiquillos los asesinaron, que ellos no se quitaron la vida porque quisieron. Otro fallecimiento que aún está en la nebulosa es el de Víctor Hugo Barría, cuyo cadáver fue encontrado a un costado del puente Ibáñez en el año 1997, justo a la mañana siguiente de haber sido perseguido por una patrulla de carabineros. Pese a que el deceso fue catalogado como un suicidio por la justicia, las sospechas de la familia siempre apuntaron al carabinero de la Segunda Comisaría de Puerto Aysén, Héctor Vargas Vargas, a quien se le atribuye participación en violaciones a los derechos humanos en el denominado caso de los hornos de Lonquén. Hacíamos una misa para nuestro hijo, llegaban 2, 3 carabineros a la misa. Si nosotros jamás para aquí íbamos a invitar a un carabinero o una persona de investigación a la misa. Y siempre nos andaban como observando todas las cosas que hacíamos. Este oficio de la PDI, al que tuvo acceso la lupa periodística, demuestra que el Ministerio Público ordenó espiar a las madres de los jóvenes en el marco de una investigación paralela por supuestos rayados alusivos al caso Aysén. Estas fotografías captan el momento justo en que los detectives escapan de los familiares para no ser identificados. No sé, pues tenía una tremenda cosa en mi corazón que me partía ahí, que me puse a llorar y le dije al juez, le dije yo, bueno, ¿por qué nos investigan a nosotros? Le digo yo, si investiguen la muerte de mi hijo, eso es lo que estamos pidiendo nosotros. Yo creo que la crítica social o el hecho de que la gente opine para bien o para mal le generó, digamos, un remesón al Poder Judicial. Tuvieron que ser más cercanos con la gente, tuvieron que asumir de mejor manera el tema comunicacional, tuvieron que adaptar muchos de sus procedimientos a lo que la ciudadanía demandaba, para bien o para mal. Y yo creo que eso fue un hito que se marcó con ese caso en particular. La extraña muerte de María Vargas vuelve a concentrar las miradas en una región que se dice abandonada por la autoridad central y que todavía no ha podido cerrar las heridas de la impunidad. Bueno, al parecer el Ejército de Chile aún no responde de forma completa a nuestros requerimientos por la ley de transparencia. Pero vamos a pasar a un panorama mucho más amplio que comprende ahora lo que está ocurriendo en Venezuela, en Ucrania, en países que están muy convulsionados
por protestas, por grupos paramilitares, por desestabilización de los gobiernos actuales que existen en esos países. Pero también hay intereses globales que juegan un papel importante, quedándose con una tajada de la torta una vez que estos países se reforman y entran nuevos gobiernos al poder. Y es el caso de Venezuela, en donde el actual gobierno venezolano acusa al gobierno de Estados Unidos de financiar a la oposición, de intervenir de diferentes formas en la política interna de ese país. Nosotros, como Lupa Periodística, como programa acá de la Escuela de Periodismo, quisimos analizar si son ciertas estas aseveraciones y quisimos documentar si es que Estados Unidos realmente estaba financiando a estos grupos de oposición y cuáles eran sus intenciones. Fue primero Ucrania y después Venezuela. Grupos de oposición financiados por Estados Unidos lograron destituir al presidente ucraniano Víktor Yanukovych a través de un golpe de Estado, y sus pares desean exportar la operación a las tierras del fallecido comandante Hugo Chávez. Esa es la lectura que el presidente venezolano Nicolás Maduro ha hecho del conflicto que vive la nación del petróleo, sumida en una ola de protestas y muertes de chavistas, activistas opositores y funcionarios de gobierno. No vamos a permitir que venga un gobierno imperial a traer dinero y a ver cómo paran las empresas básicas, a ver cómo le quitan la electricidad para pagar toda Venezuela. ¿Qué es eso? Pero ¿cuán cierta resulta la afirmación de que Estados Unidos ha digitado estas cruentas manifestaciones en pos de instalar a gobiernos pro-norteamericanos? La idea de que es necesario el andar siempre derrocando gobiernos es falso. Con estas palabras, el entonces director de la CIA, Allen Dulles, exculpaba al gobierno de Eisenhower de intervenir en los asuntos internos de otros países. Pero fue en 1953, bajo su mandato en la agencia de espionaje, que el gobierno de Estados Unidos apoyó un golpe de Estado en contra del primer ministro iraní, Mohammad Mossadegh. Archivos que fueron desclasificados el año pasado comprueban que la CIA impulsó manifestaciones artificiales, manipuló a los medios de comunicación, creó focos de violencia para culpar a los comunistas y proclamó finalmente a un emperador cercano a Inglaterra como el nuevo líder de Irán. La historia de la acción encubierta también contiene entre sus páginas a Chile. El 11 de septiembre de 1973 se concretó lo que la CIA llamó la Vía 2, para derrocar al presidente Salvador Allende. Pero ¿cómo fue que el gobierno estadounidense logró dirigir el proceso y moldear la opinión pública a sus intereses? Para que haya un golpe de Estado, no solamente tienen que moverse los militares, sino que tiene que haber alguien que le dé legitimidad a ese golpe. Y ahí tú tienes, por ejemplo, la marcha de las cacerolas, que tiene a los medios de oposición, en el caso de Chile estaba el Mercurio, ¿no es cierto?, financiado por la CIA, tú tenías que la Sofofa recibía plata de la CIA y ellos canalizaron esos dineros para mantener el paro de los camioneros. La periodista Eva Gollinger ha reporteado durante años la impronta golpista de los gobiernos de Bush y Obama en contra de Venezuela. Su extenso trabajo ha podido identificar la acción de una cadena de organizaciones no gubernamentales ligadas al Departamento de Estado con sede en Washington. Según explica Gollinger, desde estas arcas se financia el partido Primero Justicia de Enrique Capriles y el rimbombante opositor Leopoldo López, quien copó las portadas de la prensa internacional cuando fue detenido por la policía durante las nuevas protestas anti-Maduro. López ya había hecho noticia en 2002 cuando fue sindicado como una de las autoridades que apoyó el fallido golpe de Estado que pretendía acabar con el régimen de Chávez. Leopoldo López era alcalde de un municipio, ¿ya? Y él tomó personalmente parte en la detención de algunos ministros del gobierno de Hugo Chávez. Llegamos los dos alcaldes, estaba el alcalde Enrique Capriles y mi persona, y en ese momento logramos abrir la puerta con un cerrajero. Este documento clasificado confirma que en el año 2012 Enrique Capriles aceptó dineros de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos. Capriles comentó que la salida de un funcionario diplomático de ese país encargado de transferir fondos de la oposición, comillas, de ninguna forma pondrá en peligro nuestros objetivos. La evidencia que más genera escepticismo sobre los presuntos ideales democráticos de la oposición venezolana es una conversación filtrada en junio del año 2013 y que tiene como protagonista a la destituida diputada María Corina Machado. En la grabación, Machado admite la existencia de un sector de la oposición que desea aliarse con Washington para, en sus palabras, tomar el control total de la nación. Sí, señor. Ramón Guillermo le habría dicho al Departamento de Estado que la única manera de salir de esto es provocar y acentuar una crisis.
un golpe de Estado, un autogolpe, o un proceso de atornillamiento y domesticación donde se genera un sistema de control social total. Se está poniendo bajo la tabla, en serio. Sí, señor, y no solamente Ramón Guillermo, sino el grupo que está alrededor de Capriles defendiendo. Entonces yo le digo, mire, profe, es muy duro. Nuestro analista advierte sobre las verdaderas intenciones de Estados Unidos con una rotunda sentencia. Que nunca hay que olvidarse que Estados Unidos es el gerente, digamos, de un imperio mundial, pero Estados Unidos, al igual que todos los estados, digamos, representan los intereses de una élite o de una clase dominante, ¿ya? Entonces, en esa clase dominante están los grandes conglomerados económicos, ¿ya? Por eso, después del golpe de Estado en Ucrania, ¿qué es lo primero que ocurre? El gobierno golpista entra en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Cuando se dio el golpe de Estado en Venezuela el año 2002, la primera institución que toma contacto con el gobierno es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ese es más o menos el tema, ¿ya? O sea, detrás de el imperio estadounidense hay una clase, digamos, dominante que va a jugar a todas las cartas que tenga. Bueno, será de la tónica de este programa seguir analizando en profundidad temas del ámbito internacional que podrían tener eventuales repercusiones en nuestro clima nacional también. En enero de este año se cerró finalmente la investigación que daría como causa final de la muerte del expresidente Salvador Allende el suicidio. Y esta se ha mantenido como la causa irrebatible de su deceso. Hoy día estamos junto a la primera persona en el país quien ha tenido la valentía de rebatir esta gran verdad con el lanzamiento de su libro Allende, yo no me rendiré. Estamos junto a Francisco Marín. Francisco, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Partiendo de lleno con lo que se trata el libro, con lo que ya adelantamos un poco en la presentación, ¿cuál es la tesis principal, la razón fundamental, el argumento fuerza que daría origen a tu libro sobre cómo murió el presidente Salvador Allende? Bueno, lo primero que hay que decir es que, en general, todo lo que se ha dicho respecto de la muerte del presidente Allende, toda la versión oficial construida por la Junta Militar desde el mismo 11 de septiembre de 1973, es absolutamente una gran mentira. O sea, por lo pronto fueron los militares los que realizaron la autopsia, los que intervinieron en el sitio del suceso, los que elaboraron la versión oficial y realmente todo lo que se ha dicho es una mentira, pero son muchos los antecedentes que construyen lo que nosotros, la investigación histórica y forense que hicimos con el doctor médico forense Luis Rabanal, que dio surgimiento a este libro, pero podríamos decir que los aspectos más importantes dicen relación con el hecho de que el cráneo del presidente Allende exhibe 2 disparos de bala hechos con 2 armas distintas. Uno, digamos, que fue el que se dio a conocer internacionalmente en la versión oficial, que es un disparo en la zona submentoniana con explosión de cráneo debido a que era un arma de gran potencia, un fusil AK-47. Pero en la misma autopsia de 1973, el médico forense Tomás Tobar, o Tobías Tobar, no recuerdo bien, describe un disparo con salida de proyectil en la parte posterior del cráneo. Bueno, o sea, ahí en ese caso, por ejemplo, se habla de dos disparos, ¿no? Claro, 2 disparos. Entonces, bueno, toda la prueba se guardó, o sea, todas las fotografías que habían del sitio del suceso, el informe de autopsia, todo eso nunca se dio a conocer, solamente el informe de autopsia apareció por casualidad el año 2000 en el contexto de una mudanza de una casa de un funcionario ligado al ejército y bueno, la casa lo recogió un trabajador, un obrero y qué sé yo, y apareció el informe de autopsia. Y ahí el doctor Rabanal, en el año 2008, hizo un informe que se llama de metaanálisis forense, o sea, examinó el informe de 1973 y descubrió este disparo de bala, de salida de bala en la parte posterior del cráneo. Poco tiempo después de esto, sin que nunca la familia del presidente Allende haya presentado una demanda para aclarar las causas de su muerte, la fiscal de la Corte de Apelaciones, Beatriz Pedrals, a instancias del ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, ordenó el inicio de una investigación judicial que quedó en manos del ministro Mario Carroza. Y eso es lo que concluyó este año, ¿no?
Claro, eso es lo que concluyó este año. Esta investigación empezó en 2010 y comenzó en 2011 y concluyó ahora en enero de 2014. Ahora, permíteme hacer una observación, porque tú hablabas de que la familia Allende no fue la que inició esta búsqueda de una segunda versión de la muerte de Allende, y Isabel Allende hasta el día de hoy dice que Allende se suicidó. ¿Eso es producto de que hay algún tipo de conflicto interno en la familia? ¿O se ha hablado, por ejemplo, de que Beatriz Allende, que se suicidó en Cuba, era más cercana al presidente, ¿no? Que Isabel Allende? Por esa razón hay ciertas discrepancias en continuar cuestionando, digamos, el deceso del presidente. Claro, o sea, yo tengo mi opinión sobre el tema, pero en general nosotros en nuestra investigación no hemos querido dar a conocer nuestras opiniones sobre temas que al final uno cae en las especulaciones, y no hemos reservado solamente los aspectos duros y comprobables de la investigación. Entonces, lo que yo quiero decir es que el año 2011, cuando se hace la autopsia, el perito químico Leonel Liberona Tovar, de la Policía de Investigaciones, extrae una muestra que se clasifica como la muestra número 3, que corresponde a la zona periorbitaria del ojo izquierdo del presidente Allende, del cadáver, y le hace un análisis químico. Y resulta que él dice que los restos que esta muestra evidencia restos de pólvora, bario y antimonio concordantes con un disparo hecho a corta distancia. Y en la autopsia de 1973 también se había sugerido que aquí tenía un disparo. Entonces está todo coherente. O sea, tiene el disparo de entrada, tiene el disparo de salida, y para simular el suicidio, que es lo que dijo el doctor Rabanal en 1973, se le hace después de muerto un disparo en la zona submentoniana que provoca el estallido de cráneo. Un remate. El remate, o sea, en el fondo, pero yo quiero decir así que ¿qué pasó con este informe tan relevante en la historia de Chile? Porque realmente un informe que era así relevante para la historia de Chile. Esto se guardó. El juez Mario Carroza, y yo estoy dispuesto a asumir todo, hasta eso está en el libro, o sea, si es mentira lo que estamos diciendo, estoy dispuesto a asumir. El juez se reunió con el perito químico Leonel Liberona Tovar, con el director del médico legal, doctor Patricio Busto, y le pidieron que cambiara el informe. Le dijeron que, y lo reconoce el mismo perito Leonel Liberona Tovar, que le pidieron que cambiara el informe, le dijeron que esa muestra no correspondía a la zona donde él estaba diciendo, y resulta que él mismo había extraído la muestra. Entonces él dijo, ya, perfecto, yo cambio la muestra, pero dejo constancia de que el ministro y el director del médico legal me pidieron que lo hiciera. Entonces, nosotros, ese es el gran tema que tenemos, o sea que nosotros, este no es un libro, no es una investigación que quiera construir una nueva hipótesis sobre cómo murió el presidente Allende. Nosotros estamos dando a conocer antecedentes duros, y si el ministro quiere decirnos que es mentira lo que nosotros estamos diciendo, perfecto, lo asumimos. Pero aquí en la investigación, esta es quizás la más importante, pero una de miles de irregularidades que han habido en todo el caso de la muerte del presidente Allende. O sea, en el mismo informe de la Policía de Investigaciones del 11 de septiembre de 1973 dicen que no pudieron periciar el arma química porque el general Palacio le dijo a los peritos de la brigada del laboratorio técnico de la Policía de Investigaciones que esa arma pertenecía al ejército. O sea, está clara la intervención del ejército, al menos ocultando evidencia de los peritajes. Nunca dieron a conocer la prueba, dieron a conocer las pruebas. Y cuando apareció una prueba, que es la fotografía, realmente, porque las fotografías todas se las guardaron una foto para cada miembro de la Junta Militar. Y una fotografía, bueno, porque ahí podrán ver ustedes, aparece el cuerpo del presidente Allende, supuestamente en el momento después de haberse suicidado, que así en tal cual como habría quedado, y aparece apoyado con los talones, así, con el chaleco limpio, sin ninguna mancha de sangre, y como que levemente ladeado al lado y como el fusil sobre las piernas. Y el doctor Rabanal le mandó al juez Carroza dos videos de dos personas, de dos suicidios reales de dos personas distintas que habían grabado su suicidio en video. Y le demostró que cuando alguien se pone un disparo acá, sale pero a borbotones la sangre. Y el
tórax, el pecho del presidente Allende no tenía mancha de sangre, salvo unos líquidos sanguinolientos que por el peso de la inercia de la gravedad cayeron sobre su cuerpo. Entonces, en el fondo, eso es demasiado evidente, pero además tenía una frazada, en la foto que está aquí en el libro, tiene una frazada bajo el cuerpo y está apoyado sobre los talones. Y él supuestamente se suicidó, dice la versión oficial, se suicidó acá con un fusil, así tremendo fusil, un AK-47, un fusil de guerra, en una posición muy incómoda. Acá se voló la cabeza y supuestamente le dio el tiempo para apoyarse sobre los talones, una cosa absolutamente inverosímil. Entonces, todo es una gran falsedad y el montaje continúa hasta nuestros días, porque, por ejemplo, en 1990, cuando se hace el funeral oficial, al presidente Allende se le botan los restos a la basura, y hay videos, o sea, cómo botan la ropa a la basura. Eso ocurrió durante el gobierno de Elwin, ¿no? Sí, eso ocurrió durante el gobierno del presidente Elwin. Sí. Del presidente Elwin. Estaba, me parece que Brunner ahí, ¿o no? ¿O Tironi? El quien encabezó el funeral oficial y quien presidió como esta trama oscura de exhumación del cuerpo del presidente Allende, porque el funeral oficial iba a ser el 4 de septiembre, pero el 17 de agosto llegaron a la tumba del cementerio Santa Inés de Viña del Mar y lo cambiaron, porque al presidente Allende lo enterraron en una urna de lata muy ordinaria, así la más ordinaria de toda la urna, ni siquiera tenía cobertura de madera, ¿me entiendes? Entonces, a la viuda nunca le dejaron ver el cadáver, a nadie. Entonces cambiaron la urna por una bonita, qué sé yo, la metieron en una caja chica y esa caja chica la metieron en una grande. Todo eso lo prepararon el 17 de agosto. Pero todo esto lo hicieron en la medianoche, así a escondidas. Y lo más increíble, y quien presidió esta operación fue el gran operador de la transición, o sea, Enrique Correa. Enrique Correa, que está ahí, están las fotos también aquí en el libro, cómo Correa presidió. Pero lo más increíble es que en ese entonces se dio... Y aquí se construye la versión oficial, o sea, es parte central y neurálgica del pacto de la transición, porque siempre la izquierda y el pueblo chileno, que era el pueblo chileno allendista, siempre pensó que Allende lo habían asesinado, pero en 1990 se hace esta operación y la revista Análisis publica un reportaje de Francisco Martorell que señala en portada el suicidio de Allende, así se titula en portada. Y si uno lee el reportaje, dice, bueno, quienes vieron el cuerpo de Allende, sumados a las evidencias que ya existía, concluyeron que el presidente se había suicidado. Así nomás de banal. ¿Y qué es lo que pasó? Fue que el doctor Girón, encomendado por la familia, se metió en la urna, o sea, en el féretro, digamos, y examinó y dijo, lo miró así, solamente iluminado por el foco de la cámara el camarógrafo Pablo Salas. Yeah. Y miró los huesos del presidente, qué sé yo, dijo, sí, la correa, los zapatos. Y a partir de eso sacó su análisis. Claro, dijo, sí, es Allende. Y es Allende y se suicidó. Entonces, a toda la opinión pública chilena se le dio a entender que se había hecho un nuevo informe de autopsia que había verificado. Pero es mentira, nunca hubo... La única nueva autopsia independiente que hubo fue la que se realizó, supuestamente independiente, ahora en la causa del médico Garrosa. Pero yo entrevisté también al perito, por ejemplo, Francisco Echeverría, que fue quien realmente con más fuerza dijo que Allende se había suicidado. Este perito español, ¿no? Que está metido ahora en el caso Matute, ¿no? En el caso Neruda también. Neruda también. Sí, y también Matute, creo. Y... Claro, pues entonces, ¿cómo era posible que Allende tuviera una explosión de cráneo y un disparo de salida de proyectil? O sea, ¿cómo él se lo explica si es que fue...? Entonces, dio una explicación tan confusa que es imposible de entender, pero al final, en síntesis, y esto es lo que señaló en el voto de minoría el ministro Hugo Dolmetsch, y gracias a ese voto de minoría esta historia va a seguir viva, que en el fondo lo que quedó claro es que aquí hay una verdad jurídica que no se condice con la verdad histórica ni con la verdad forense. El ministro Dolmetsch señaló en su voto de 3 páginas de minoría, dijo, es evidente que el presidente Allende tiene 2 disparos hechos con 2 armas distintas y ninguna persona se puede suicidar así.
Francisco, yendo precisamente a los datos duros, entonces, ¿quién habría sido el autor de estos disparos? ¿Quién habría encomendado también a estas personas a disparar al presidente? ¿Son personeros del Ejército de Chile? Ay, bueno, ese es el tema también. Mira, te puedo decir que, no sé, así en datos duros, que nosotros tenemos comprobado que el presidente Allende fue acribillado. Fue acribillado en el cuerpo, fue acribillado así porque en las ropas descritas según la autopsia de 1973, él sale con todas las manchas, así con todas las ropas interiores impregnadas en sangre. Los calzoncillos, ¿me entiendes? Todo así, la camisa, impregnados totalmente en sangre. Pero como esa autopsia fue incompleta, nos sale a qué heridas corresponde esas manchas de sangre, pero es de suponer que son heridas de bala. ¿Y esto se habría hecho después de esa fotografía que tú decías, donde aparecía con el fusil? Claro, o sea, lo más increíble es que la autopsia se hace en el hospital militar y como señalamos también en nuestra investigación, fue custodiada por soldados. O sea, los médicos que hicieron la autopsia estaban vigilados por soldados armados, o sea, en el hospital militar. No en el servicio médico legal como correspondía. Bueno, entonces tenemos acreditado que el doctor Allende tiene un disparo de bala hecho con arma corta a corta distancia. Y tenemos acreditado que el disparo fue digamos, con fusil de gran potencia que provoca el estallido de cráneo, fue hecho en circunstancias posteriores para simular el suicidio. En el contexto, cuando estábamos cerrando la investigación, yo leí todo el expediente de la causa y vi una carta que envió un joven de nombre Jorge Araya, o Julio Araya, desde Italia, ofreciéndole al magistrado el testimonio que le habría brindado el general Javier Palacio, que dirigió el asalto a la Moneda, a su padre, Jorge Araya, un miembro de la masonería, destacado intelectual. Entonces yo le escribí, justo ya estábamos cerrando la edición, estamos hablando de agosto del año pasado, año 2013. Le escribí rápidamente y le dije, mira, ¿sabes qué? Vi este tema, entonces necesito tu testimonio y todo, dándole muy pocas posibilidades, porque en un expediente uno ve miles de cosas. ¿Pero él solamente le avisaba que tenía este testimonio o se lo entregaba al ministro? No, le ofrecía, entonces ahí yo conversé con él, conversé telefónicamente, por Skype, qué sé yo, y ahí me contó el testimonio. Entonces ahí me di cuenta del valor inmenso que tenía este testimonio, porque calzaba con toda la evidencia forense. ¿Y cuál era el contenido de este testimonio? En resumidas cuentas, y nosotros lo pusimos porque es increíble cómo calza con toda la historia. Y lo más increíble es que este testimonio fue leído a la Corte Suprema por el abogado querellante Roberto Celedón, que pidió permiso para leer este libro, y en la audiencia de cierre de la causa leyó este testimonio. Bueno, es así. Si quieren se los podemos leer el testimonio, porque yo creo que es histórico. Vamos a hacer una pausa, vamos a leer ese testimonio. ¿Es esta una persona que conoció al general Palacio, al padre? Sí. ¿El general Palacio le dijo al padre de esta persona? El general Palacio llegó a su casa en 1974 y... Llegó en 1974 a su casa, así era muy amigo de este Jorge Araya, y le planteó... le planteó cómo que él era un héroe porque él había, qué sé yo, tenía un rol muy relevante en la historia. Entonces, mira, ¿sabes qué? Vamos a intentar si lo encuentro, porque Francisco, en función del tiempo, vamos a tener que dejar hasta aquí. Si nos podría decir muy brevemente, ¿cuál será la estrategia para exponer este libro que rebate completamente la historia, digamos, ya aceptada por todo Chile, para posicionarlo dentro de este país? Ah, ya. Sí, pero solamente aquí lo encontré, que solamente muy cortito así contar cuál es el testimonio, porque este testimonio es importante. Entonces, ya. Entonces ahí le contó al papá toda esta cuestión, y esto es lo que le contó más o menos. Te voy a contar la historia. Entonces el padre le contó al hijo qué es lo que le dijo el general Palacio. Te voy a contar la historia de lo que pasó el 11 de septiembre y cómo Palacio asesinó al presidente Allende y se tomó la moneda. Entonces, bueno, ahí le contó el tema y
Esto comenzó cuando el general Palacio hizo una visita a mi padre en su casa en la comuna Maipú en marzo de 1974, llegando con un gran aparataje militar y vestido en tenida de guerra. Hablaron de sus familias y cosas triviales. Posteriormente mi padre le hace notar su consternación por lo ocurrido durante los meses anteriores, a lo que Palacio respondió: te tienes que sentir orgulloso de que un amigo tuyo pasara a la historia. Mi padre, o sea, el padre de Julio Araya, que es Jorge Araya, le pregunta el por qué y ahí el general empieza a contarle lo sucedido al interior de La Moneda. Esto es lo que le cuenta. La misión de Palacio era rodear con tanques y tomarse La Moneda por tierra, ya que comandaba el regimiento blindado número 2. Palacio ingresó por la puerta de Morandé 80 con soldados de infantería en el mismo instante en que bajaban las escalas las personas que estaban con Allende y a las cuales Allende le había pedido que abandonaran el Palacio de Gobierno. Los militares comenzaron a tirar a la gente hacia abajo por las escalas mientras ellos las subían. El ambiente era un infierno, ya que La Moneda ardía por el bombardeo y no se podía respirar por los gases lacrimógenos. En el segundo piso, Palacio fue recibido con ráfagas de metralletas de Allende y algunos de sus hombres que estaban en el Salón Rojo. En ese momento Palacio grita a los miembros del GAP que se rindieran y fue Allende que respondió gritando: soy el presidente de Chile y si te crees muy valiente ven a buscarme, conchetumare. Inmediatamente los GAP y Allende comienzan a disparar y una bala de Allende hiere en la mano derecha a Palacios. Los hombres de Palacios, al ver a su general herido, avanzan disparando contra los miembros del GAP y estos van cayendo por las balas de los militares mientras Palacios es asistido por Armando Fernández Larios, que le pasó su pañuelo para detener la sangre de la mano herida. Entre tanto, seguía la balacera más adentro, ya que los GAP iban replegándose. 2 militares que iban disparando hirieron en el estómago o el pecho a un civil que portaba una metralleta, un casco y una máscara antigases. El civil se plegó y cayó al suelo. Palacios comienza con sus hombres a ver quiénes estaban vivos y quiénes estaban muertos, y le llamó la atención al civil que portaba un reloj fino. Al sacarle la máscara antigases y el casco reconoce al presidente Allende y fue en ese momento que Palacios saca su pistola de ordenanza y dispara a quemarropa a la cabeza del presidente Allende. A todo esto eran las 14 horas. Palacios con sus hombres trasladan el cuerpo del presidente Allende al Salón Independencia. Comienza entonces a preparar el montaje para decir que el presidente Allende se había suicidado. O sea, estaríamos hablando de que Palacios fue la persona que ejecutó al presidente Allende, según este testimonio, ¿no? Sí, y según este testimonio, pero además hay una entrevista de la revista, hay un artículo de Claudio Sánchez del 26 de septiembre de 1973 donde da su testimonio del 11 en La Moneda, y cuando va avanzando con Palacio le pregunta ¿por qué tiene la mano herida? Y el Palacio le dice que esto es obra de quien no se quiso render y que nos hizo bombardear La Moneda. O sea, que fue Allende quien le disparó. Y además, nosotros vimos la película, que cualquier persona la puede ver en realidad, Más fuerte que el fuego, si lo pone en YouTube. Hay una entrevista, ¿no? Que se le hace. Y ahí sale la entrevista donde el general Palacios, desmintiendo toda la versión posterior construida, dice que fue Allende quien los recibió a balas en La Moneda con su equipo y que nunca se rindió. O sea, en ese sentido podemos decir que Allende nunca tenía intención de... O sea, quería morir en su ley, digamos, ahí dentro de La Moneda. O sea, resistiendo el ataque, ¿no? Nunca se rindió, y para las fuerzas golpistas todo el rato repitieron que Allende se rendía, después desmentían, después Allende se rindió, tenían preparados audios que pasaron acá en Valparaíso en las radios que Allende se había rendido, porque para ellos es muy importante que Allende se rindiera. Y en relación a lo que nos pregunta Pilar, así antes de poder dar el relato, quiero decir que el abogado querellante Roberto Celedón, y aparentemente, o sea, está estudiando, digamos, él ya ha dicho que está estudiando presentar una demanda del Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, que se reabriría el para capítulo. Que se continúe la investigación sobre la muerte del presidente Allende en vista de toda la manipulación histórica que ha habido en esta causa, que realmente es impresentable. Y lo que yo lamento es que nosotros... O sea, este libro lo presentó el abogado Nelson Caucoto en la Feria Internacional del Libro de Santiago. Y él dijo, a mí me llama la atención que un libro que controvierte toda la historia oficial realizada en Chile desde el 1973 no haya tenido nada de prensa. O sea, este libro no ha tenido nada de prensa. Pero, o sea, por lo mismo... Por nada de prensa en Chile, pero a nivel internacional sí. Se va a editar el libro en Alemania y aparentemente en Francia, Italia y Argentina. O sea, da para continuar. Francisco, en honor al tiempo tenemos que dejarte. Pero, ¿dónde la gente puede encontrar este libro que se llama Allende, yo no me rendiré, que es de las ediciones Seibo? Actualmente, ¿dónde se bueno, yo pienso en librerías antárticas y ferias chilenas del libro y otras librerías.
No sé si la Feria Chilena del Libro está a punto de desaparecer, parece. Feria Mix, que se llama ahora. Y en todas estas librerías está... Ya. Muchas gracias, Francisco. En nombre de todo el equipo y en honor al tiempo también tenemos que terminar esta entrevista, pero está muy interesante. Queremos dejarlos invitados para un nuevo capítulo de La Lupa Periodística en las próximas semanas, y ha sido grato también que ustedes nos acompañen en esta ocasión en nuestro proyecto. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos en un siguiente capítulo de La Lupa Periodística.